Hola, ¿me escuchan ahora? Ahora sí, profe. Sí, me costó entrar esta vez. Bueno, no sé si vieron el último material que subí, me interesaba saber si habían podido escuchar los audios, si alguna se lo vio a último momento. ¿No lo vieron? Eh, en la parte de interpretación y cuando puedan, fíjense si en ese formato los pueden escuchar. Una herramienta más que el Zoom, cuando se presentan clases que son asincrónicas. Así que la que pueda mandarme algún este, eh, mensaje, ¿a ustedes me escuchan o se les corta? Yo tengo buena Profe, me recepción parece acá. que a usted se le corta. ¿A mí se me cortó? ¿Ahora? ¿Ahora también? No, ahora va bien. ¿Ahora va bien? Bueno, ¿escucharon lo que les dije sobre los audios que subí? Hola, profe. Yo recién Sí. me conecto. No sé qué habló sobre los audios. No, hablaba sobre los audios en que, como di una clase asincrónica, en vez de grabar un Zoom yo sola, por ahí me pareció también otra herramienta, grabar un audio y subirlo en formato de audio a la plataforma. Lo que no sabía era si habían podido reproducirlos. Como una aclaración, sobre todo en la parte de integración de los contratos. Así que cuando puedan... yo lo pude escuchar, dice Luciana Carrara. Bueno, es un elemento más, digamos. Así que hoy, ahora me escuchan bien o se entrecorta. Bien. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Sí? Bueno, la idea, que justo lo ponía en el último audio, era hoy hablar sobre un tema que está en la unidad, ya les digo, en la unidad 9, medio perdido por ahí, en el punto 5, en el punto 6, que habla de contratos conexos. Y me interesa tocar este tema en particular porque aparte de, porque está lleno de ejemplos y porque hay libros específicos escritos sobre contratos conexos, pero son muy complejos y pareciera que un puntito en una unidad no es importante. Sin embargo, es uno de los fenómenos, digamos, que se han legislado y que durante 15 años la jurisprudencia venía tratando. ¿Viste? ¿De qué se trata esto de los contratos conexos? Porque son fenómenos que ahora cuando los veamos nos vamos a dar cuenta, se van a dar cuenta que están presentes en todo momento. ¿Y qué es lo que altera el instituto, no es o redes contractuales? Afecta en cierta forma el concepto de parte y del efecto relativo de los contratos. Cuando vean el tema del efecto relativo de los contratos, en general, el cliché es los contratos afectan a las partes y no pueden, digamos, afectar a terceros, ¿no es cierto? Aquí, con las redes contractuales o las cadenas de contratos, que vamos a ver en doctrina cuál sería un poco la diferencia,
vemos que se altera este concepto de parte, o sea que alguien que no ha contratado en forma directa puede tener legitimación activa para demandar. Entonces, y los ejemplos son tantos y tan diferentes que me pareció, digamos, mucho más sencillo aclararlos por Zoom y que tengamos un feedback a solamente explicar que es el primer, después de 15 años de haberlo tratado la doctrina y de haberlo interpretado la jurisprudencia, el código lo incorpora en la parte general en 3 artículos nada más, en el 1073, 1074 y 1075. Habla de cadena de contratos por un lado, algunos lo toman como un solo fenómeno y otros autores no. De todas maneras, ahí dice la conexión es inestable, avísenme cuando se entrecorta, ¿sí? La unión, la cadena de contratos nos da la idea de algo cronológico, de un contrato que le sigue al otro. Esta hora. Ahí está. En el artículo 40, tengan a mano cuando estudien esta planilla, ahora dice se escucha mal. Bien, ¿se escucha un poco mejor? ¿Más o menos? Porque apagué el celular recién, por eso les pregunto. Se cortó cuando empezó a explicar la cadena de contratos. Ahora, cuando estoy hablando, ¿escuchan bien? Sí, por ahora Empiezo de sí, nuevo. profe. Bueno, ahí apagué el celular, a lo mejor cuando me di vuelta para apagarlo, se entrecortó. Cuando se habla de cadena de contratos, que algunos doctrinarios y algunos autores diferencian entre cadena de contratos y redes contractuales, nos da un poco más la idea de algo sucesivo, ¿no? Una cadena de contratos, algo cronológicamente sucesivo. Es decir, primero el fabricante contrata con el distribuidor con el minorista y el minorista finalmente con el consumidor o con quien fuere. En el cuadro que les di sobre Ley de Defensa del Consumidor, fíjense ustedes que el artículo 40, que fue modificado por la ley 24.999, perdón, habla justamente de los daños producidos en una cadena de contratos. Y dice, si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderá. Fíjense ustedes que aquí, artículo 40 de la ley, sí. Y aquí habla de una sucesión cronológica. Responden solidariamente el prestador del servicio, el productor, el distribuidor, el proveedor y quien haya puesto incluso la marca. Porque no sé si ustedes saben que hay marcas que no producen nada, solamente producen, o sea, generan una marca, ¿sí? La largan al mercado, pero en sí mismas, estas personas que venden la marca y que le hacen cotizar, no producen absolutamente nada.
Entonces dice que la responsabilidad es solidaria en estas cadenas de contratos, desde el fabricante, ustedes compran en el almacén una lata de tomates que está en mal estado y responderá tanto, por supuesto, que a quién vamos a demandar. Tenemos que demandar a todos, ¿sí? Pero en general nos ocupamos del que es más solvente. El más solvente es la marca, ¿sí? O el fabricante, básicamente el fabricante. Por ejemplo, si los tomates están en mal estado, ¿m? Y genera un daño. Estamos hablando de productos elaborados que generen un daño o un servicio que genere un daño. Y la responsabilidad es solidaria sin perjuicio de la repetición que correspondiere entre las distintas partes. O sea, si realmente el que no produjo el daño fue el distribuidor y yo demando al distribuidor, el distribuidor tiene una acción de repetición contra quien considera que fue el responsable, digamos, de ese daño. Solo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena. Es decir, en esta responsabilidad solidaria, solamente cuando se rompe el nexo de causalidad, no responden solidariamente. Estamos hablando de este fenómeno de la cadena de contratos, ¿sí? Ahora, hay otro fenómeno, que es el que está cuando habla el Código Civil y Comercial de contratos conexos, y se refiere a relaciones contractuales que parecen separadas, pero que están unidas por un interés económico único, un interés económico global. Y da pautas de interpretación para saber cuándo hay contratos conexos. Por un lado dice, se hayan vinculados entre sí por una finalidad económica común previamente establecida. De modo que uno de ellos ha sido determinante del otro para el logro del resultado perseguido. El tema es interpretar acá cuándo existe esa finalidad económica que es supracontractual. Quiere decir que supracontractual, que es superior a cada contrato en particular. Porque los dos primeros ejemplos que nos da el artículo 1073 son claros. Nos dice, puede ser esta finalidad, puede estar establecida por la ley, está bien, ahí ya lo tenemos claro, expresamente pactada, en base al principio de la autonomía de la voluntad, las partes lo pactan, también está claro, y lo que nos deja una gran duda, y acá tenemos que echar mano a las normas de interpretación, dice, o derivada de la interpretación conforme lo dispone el artículo 1074, que es el que habla de interpretación. Yo esto que estoy conversando, de todas maneras se los voy a subir a la plataforma. Pero cuando habla de interpretación, no es claro cuando nos referimos a la interpretación de las cláusulas en general, y hablamos de la interpretación contextual, dijimos que las cláusulas de un contrato no estaban separadas unas de otras, sino que formaban un sistema. Un contrato es un sistema. Y en los contratos conexos sucede lo mismo. Estos contratos que están celebrados en forma individual también son un sistema. La noción de sistema es fundamental. Deben ser interpretados los unos por medio de los otros, atribuyéndoles el sentido apropiado que surge del grupo de contratos, su función económica y el resultado perseguido. Y les voy a dar un ejemplo que es claro. Dos ejemplos, digamos, que me parece que son muy, muy claros. Uno es el de la medicina, el del contrato de medicina prepaga.
ustedes contratan con una empresa de medicina prepaga en calidad de consumidores, y la medicina prepaga les va a cobrar un canon, una cuota mensual, y les va a decir, bueno, acá tienen una cartilla y tienen estos médicos que nosotros le pagamos una parte y ustedes le pagan otra, o sea, le pagan con la cuota, lógicamente. Y dentro de esta cartilla tienen estas especialidades. Además, tenemos estos establecimientos médicos en donde si ustedes tuvieran que internarse, la medicina prepaga, la obra de medicina, la empresa responde. O sea, ustedes no van a pagar un extra por estar en estas 3 o 4 entidades clínicas o hospitales. Aparte de eso, cuando ustedes están insertos dentro de ese sistema, supongamos una persona que está internada dentro de la clínica, o sea, ustedes no contrataron con las clínicas, no contrataron directamente con los médicos que están en la cartilla. Eso está claro. Por eso habla de quien no contrató directamente, ¿sí? Y que hay una ampliación, en este caso, o al menos una relectura del concepto de parte, porque parte sería quien contrata, el contratante con la medicina prepaga y la empresa de medicina prepaga. Pero, como la medicina prepaga, las clínicas, los profesionales adheridos, más el transporte que ha contratado, posiblemente esté tercerizado, pero lo ha contratado la medicina prepaga, todos responden, por ejemplo, el buffet que está dentro de la clínica, por ejemplo, para los internos, para los internados, si la comida estuviera en malas condiciones, responde la clínica y responde, responde también la empresa de medicina prepaga, y ustedes no contrataron con ninguno de ellos. Ahora, aquí hay que diferenciar 2 tipos de relaciones. Las relaciones en la cadena de contratos, como verán, es como un enmarañado, como si fuera una telaraña de contratos, ¿sí? En las que ustedes no participan directamente, pero tampoco podemos decir como que son terceros. ¿Por qué? Porque a mayor poder de vigilancia de la parte con la que ustedes contrataron, mayor responsabilidad. Distinto sería el caso en el que ustedes les dicen a la persona que los atiende en la sucursal de la medicina prepaga, mire, yo en realidad quiero atenderme con otro profesional, pero no está en la cartilla. Le van a devolver, de todas maneras, de esa consulta, un mínimo, ¿no es cierto? Algo le van a devolver. Pero ya no existe la misma relación, digamos, de responsabilidad de la empresa, porque no tiene ningún poder de control sobre esta persona que está actuando en forma independiente. O sea, a mayor control, mayor responsabilidad. Eso quiero que quede recontra claro. Entonces, hay 2 tipos de relaciones. Las relaciones internas entre la gente o las empresas del grupo que forman este conglomerado que tiene un determinado fin económico, una finalidad supracontractual, y la responsabilidad que tienen hacia afuera. Lo mismo pasa con
Fíjense, son fenómenos totalmente diferentes, pero que entran dentro del mismo concepto. En los hipermercados, no sé si ahí se escucha bien, ahí está. En los hipermercados, cuando ustedes van, por ejemplo, a tomar un café o un shopping y estacionan el auto en la playa de estacionamiento del shopping. ¿Esto qué sería? Ustedes están contratando por un lado, digamos, con el ticket, un contrato de estacionamiento, ¿sí? No de garaje, pero sí de estacionamiento. Por otro lado, no tienen la obligación de comprar. Pero ¿qué pasa si tomaron un café, ¿sí? Entraron a 3 o 4 negocios, no compraron nada, y les falta algo, le robaron algo del auto? La empresa administradora del shopping va a decir que ellos no tienen nada que ver porque el servicio de estacionamiento está tercerizado y que ustedes contrataron el estacionamiento y que además no compraron absolutamente nada en ningún negocio que pudiera decir que tenía un servicio o una venta con un servicio accesorio de estacionamiento. Sin embargo, la jurisprudencia ha determinado que la empresa administradora responde porque tiene una obligación de control y de contralor, digamos, sobre las empresas que están dentro del shopping. Además, la empresa administradora regula, fíjense ustedes cómo hay un interés económico global que ninguno posiblemente de estos negocios que están incluidos dentro del shopping vendería lo mismo si no tuviera al lado un café, si no tuviera al lado una librería, o sea, tienen que respetar como si fuera un régimen de propiedad horizontal, o sea, lugares comunes, normas para lugares comunes, y después, lógicamente, el que alquila al dueño de un local tendrá un contrato autónomo. Contrato de alquiler de cada uno de los comerciantes que están dentro del shopping center tienen, digamos, un contrato autónomo. Sin embargo, hay una red contractual. Todos tienen que cerrar a la misma hora, tienen que respetar determinadas normas, el personal de limpieza es uno solo, el personal de seguridad también es uno solo, o sea, hay como una restricción, digamos, a los que todo el mundo, todos los que están en este negocio, ¿sí? Se adhieren porque tienen un interés supracontractual, superior al contratito que tienen, por ejemplo, la librería sola. No vendería tanto como si estuviera ahí adentro. Otro ejemplo. Sí. Buenas tardes, una pregunta. ¿El estacionamiento del shopping no está obligado a contratar un seguro también? Sí, están obligados a contratar un seguro, pero a veces contratan un seguro contra robo del auto y no contra robo de los efectos personales. ¿Sí? Incluso la misma empresa administradora del shopping, porque está dentro del predio del shopping, le tiene que exigir un seguro. Y con respecto a los seguros, tengo acá todavía algo mucho más interesante, ¿no? Vayamos, por ejemplo, algo que no se ve tan... Bueno, terminemos con la medicina prepaga. Evidentemente, ahora que está van a venir 3 o 4 aumentos seguidos, ¿no? Las empresas de medicina prepaga, lógicamente, tratan de descargar en el afiliado, digamos, todos los insumos o el costo, el aumento de los insumos. Ahora, ¿qué debe hacer
porque esto es una operación económica global. ¿Qué debe hacer una medicina prepaga? Lo mismo que hace, porque no es una fundación, es una empresa que está hecha, lógicamente, para ganar dinero. Se maneja de la misma manera que se manejan. Los que manejan las estadísticas se llaman actuarios. Es decir, en una compañía de medicina prepaga tienen que evaluar, por ejemplo, cuál es el sector mayor que tienen de afiliados, cuántos consideran que se van a morir al año, por ejemplo, o cuántas prótesis van a tener que poner al año. Y ese es un cálculo actuarial. Es un cálculo puramente de estadística. Entonces, si ven que los números no les cierran, pues tendrán que correrse también o hacer otro tipo de inversión que les pueda proporcionar, digamos, una ganancia, o apuntar a otro sector del mercado, ¿sí? Que no tenga, digamos, ese nivel de mortalidad o de enfermedades crónicas, como puede ser la diabetes o enfermedades coronarias. No hablemos del COVID porque esto es algo aleatorio prácticamente, ¿no? Pero sí la obesidad, por ejemplo, las enfermedades coronarias, las enfermedades relacionadas con el colesterol. Estas son todas enfermedades que generan gastos importantes para la medicina prepaga. Lo mismo que para las obras sociales, pero ahora ustedes no están contratando con una obra social. Y otro ejemplo que me parece importante, o sea, estamos claros en que esto es un sistema, en que algo funciona, digamos, como un engranaje, y que por eso quien contrata con una empresa de medicina prepaga tiene legitimación activa para poder demandar a la empresa de medicina prepaga si la ambulancia choca en el camino. A mí no me importa no haber contratado directamente, pero es responsable, ¿sí? Y gana económica común, lógicamente que si se rompe el nexo de causalidad, es decir, no voy a poder demandar al buffet al concesionario del buffet del sanatorio, cuando la ambulancia estaba yendo para el sanatorio. Cuando se rompe el nexo de causalidad, digamos. Pero en este caso sí. Y hay jurisprudencia al respecto. Otro tema que me parece, entonces, a ver, vamos a poner las cosas en claro. Relaciones de los miembros de los contratos conexos entre sí. Hay obligaciones de colaboración. Y lo más claro que podría decirles es, por ejemplo, un equipo que está operando, un médico que opera con su equipo en un determinado quirófano, en una determinada clínica. ¿Sí? El médico es responsable de lo que pase con el anestesista, si la instrumentista o el ayudante se deja una tijera adentro. Están trabajando todos en equipo. Ahí hay una obligación interna de colaboración. Todos tienen que estar, digamos, fijándose en un mismo objetivo, en una misma responsabilidad finalidad. solidaria. Posiblemente el que tenga hay una responsabilidad solidaria, es más complejas, es el anestesista, ¿no? El anestesista que tiene que matar al paciente y revivirlo.
Por eso la necesita tiene que estar, no se puede ir nunca, tiene que estar desde el principio hasta que está reanimado. Ya la instrumentista se está poniendo rímel en el toilet y se está cambiando para irse, y la anestesista tiene que estar ahí hasta que la persona esté perfectamente sana. ¿Mm? Y saliendo del tema de la medicina, vamos a darle, les voy a dar otro ejemplo, que es poco conocido, pero que ustedes necesitan saberlo para ejercer la profesión. Sacan un crédito, por ejemplo, un mutuo dinerario, un préstamo con garantía hipotecaria, ¿sí? Es decir, le piden dinero a un banco, que generalmente les va a dar un 70% del valor de la propiedad, y al mismo tiempo, por medio de una escritura, porque es el caso en que aquí lo accesorio, que es la hipoteca, no sigue lo principal, porque el mutuo puede ser hecho en instrumento privado, pero la hipoteca tiene que ser hecha en escritura pública. Así que este mutuo va a ser hecho por el banco, digamos, dentro del mismo mutuo se incorpora la hipoteca. ¿Qué significa esto? Que si la persona no paga, se ejecuta ese bien, no se va sobre todo el patrimonio. Por eso es una garantía real sobre un inmueble. Ahora bien, cuando ustedes reciben la boletita, o recibieran la boletita, para pagar todos los meses, va a haber un ítem que va a decir seguro de vida. ¿Y por qué va a decir seguro de vida? Porque el banco va a ser como los actuarios, como las compañías de seguro de vida, ¿sí? Un cálculo de cuántas personas van a dejar de pagar ese año, por ejemplo, y van a ser ellas las que contraten con la compañía de seguros. ¿Me escuchan ahí? Es decir, que la parte del mutuo, las partes son el tomador del préstamo, es decir, el mutuario, y el mutuante, que en este caso sería una entidad bancaria. Ahora, por otro lado, la entidad bancaria es parte en un contrato de seguro flotante. ¿Y por qué decimos flotante? Porque si ha dado 80.000 créditos, no va a sacar 80.000 pólizas. Va a calcular más o menos cuántas personas van a dejar de pagar o van a fallecer, si es un seguro de vida, ¿sí? Para sacar 50, de 80.000, bueno, yo con 50, a mí con 50 me alcanza. Ese cálculo, les repito, los hacen los actuarios. Es decir, que todos los meses el banco, prestador, prestatario del dinero, le paga a la compañía de seguros esa prima, digamos, por la que ha contratado. Ahora, supongamos que la persona que toma ese préstamo hacía 2 meses que estaba enferma y no pudo pagar la cuota, todavía no lo habían intimado, pero esa persona fallece y llega una carta documento del banco diciéndole que van a ejecutar, digamos, la hipoteca porque no lo cubre el seguro de vida, porque en las 2 últimas facturas, digamos, o boletas, no abonó el seguro de vida. Y acá tenemos nosotros este elemento para decir,
acá hay contratos conexos y yo no soy parte, pero usted pagó. Usted pagó el seguro. Entonces, es una herramienta esta importantísima. Yo no pude pagarle al banco la cuota, pero la cuota del seguro de vida, y ahí mandan si el banco pagó, ustedes están salvados. Fíjense, pequeña diferencia entre tener la casa, porque te cubre el seguro de vida, porque el banco pagó este seguro flotante que te incluye, ¿sí? O perder la casa pensando que vos no sos parte y que vos fuiste directamente el que contrataste el seguro de vida. Muchas veces tenés que averiguar cuál es la compañía, digamos, con la que el banco contrata. También sucede lo mismo con las cuentas corrientes o con las tarjetas de crédito, que en este momento, después de una labor ardua, digamos, de defensa del consumidor, se logró que los bancos dieran a elegir al tomador de la tarjeta de crédito si quería tener una cobertura de seguro de vida o no quería tenerla, sino directamente el banco negociaba, ¿sí?, con una compañía de seguros, y todos los meses veías un pequeño porcentaje, pero multiplicado por 3 millones de tarjetas de créditos, es un montón de dinero para la compañía de seguros, lógicamente. Entonces, los efectos. Los efectos, yo digo, esto ha sido regulado muy bien, muy bien. Lo único que nos queda es determinar a veces, y la gran duda es determinar cuándo existe esta operación económica con una finalidad supracontractual y cuándo son contratos que realmente están desconectados, ¿sí? Un ejemplo práctico. Ustedes van a Garbarino, por ejemplo. Van a Garbarino, no lo vamos a mandar al frente, o a Frávega, o a cualquiera de estos lugares donde venden electrodomésticos. Y ya no tienen garantía, pero se les rompió el lavarropa, lo que fuera. Y la persona de ahí, el personal, le dice, bueno, mire, nosotros no tenemos service propio, pero le recomiendo a fulano de tal. Y ustedes van, lo contratan, caso real, ¿sí? Va fulano de tal, a una señora que tiene un departamento, todo el departamento. Y lógicamente, el operario dice, yo no tengo nada para responder. Y la señora lo demanda a la persona que se lo recomendó. Entonces, si le da una tarjeta, Garbarino, Frávega o quien fuere, quiere decir que juntos trabajan mejor que separados. Digamos, contratos de préstamo los pequeños contratos, en donde se genera en el otro una idea de que de alguna forma está vinculado con la empresa. Entonces ustedes son legitimados activos, esto no es poca cosa, tienen la tarjeta se las dieron en ese lugar, en donde compraron el producto, y pueden accionar directamente contra la única empresa que es solvente. ¿Quedó alguna duda con respecto a esto? Acá, el artículo 1075, que habla de los efectos, dice,
según las circunstancias. Y fíjense la importancia que tiene la interpretación, por la última parte del 1073, que dice cuando las partes interpretaran que hay conexidad, y la prueba, ¿no? O sea, la prueba y la interpretación. Según las circunstancias, probada la conexidad, un contratante puede oponer las excepciones de incumplimiento total, parcial o defectuoso, aún frente a la inejecución de obligaciones ajenas a su contrato. Atendiendo al principio de la conservación, la misma regla se aplica cuando la extinción de uno de los contratos produce la frustración de la finalidad económica común. ¿Está claro esto? O sea, yo puedo oponer las excepciones en el caso de la prepaga, que podría oponer, o sea, a la empresa de ambulancias que podría oponer a la medicina prepaga. Pero según el principio de conservación del contrato, roto el nexo de causalidad, no voy a demandar, lógicamente, como habíamos dicho al principio, al buffet del sanatorio cuando todavía no llegó. No tiene nada que ver, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Lo mismo pasa con la mala praxis médica, repito, con aquellos profesionales que uno elige y que están fuera del sistema no están adheridos a este contrato de medicina prepaga. Entonces, importante saber que hay una relación interna, o sea, entre las partes, que por más que se demande a una, después se pueden repetir unas contra las otras, si correspondiere, y una relación externa del conjunto, digamos, de la parte con la que yo contraté hacia afuera, en donde no se puede evitar que yo pueda ser legitimado activo para poder demandar. Es decir, que habría como, repito, una relectura del concepto de parte prácticamente. O al menos sería un tercero interesado que tendría legitimación activa. Pero en general la doctrina, y el doctor Larromet esto lo ha desarrollado muy bien, porque esta teoría se desarrolló mucho en Francia, hace más todo de una extensión del concepto de parte. A ver si me quedó algo. Efectos de las partes, relaciones externas. Bueno, y el artículo 40 es fundamental, chicos. El artículo 40, anótenlo como algo que lo tienen que saber sí o sí. Y recuerden que la marca puede no producir nada, pero la marca puede cotizar en bolsa y aunque no produzca directamente. Esto se ve, por ejemplo, en la franquicia también, discúlpenme, porque la franquicia, que antes era un contrato atípico, ahora ha sido legislado, y el franquiciante es quien le otorga por el uso, digamos, de la marca al franquiciado, lógicamente con un contrato marco. No sé si habrán oído, ya los chicos le habrán hablado de los contratos marcos, donde se establecen todas las pautas que deben seguir.
franquicia, o sea, ahora está legislada. ¿Hay responsabilidad solidaria? Sí. Y el franquiciado, que es quien toma la marca, ¿sí?, para explotar un determinado servicio, siempre tomo el mismo ejemplo, el de McDonald's, ¿sí? Es una franquicia, no hay un solo dueño. Y el franquiciado tiene que seguir todas las instrucciones. Es uno de los pocos casos en donde en un contrato marco, digamos, hay obligación de contratar. ¿Por qué? Porque el franquiciante, que es el dueño de la marca, tiene la obligación de asistirlo técnicamente, de decirle si las papas fritas tienen que estar 3 minutos o 5 minutos, qué tipo de uniforme tienen que tener, cómo tienen que atender la gente, y en todos los lugares donde exista un McDonald's debe ser idéntico. Por eso la marca es la que se cotiza. Y además, el franquiciado tiene la obligación de comprarle los insumos al proveedor que el franquiciante le indique. Aquí también hay una limitación al principio de la autonomía de la voluntad. O sea, esto entre haber legislado sobre la franquicia también ha sido un paso importante que me parece realmente positivo. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, una consulta respecto de el ejemplo que daba de las prepagas. Sí. Si, por ejemplo, tuviste un problema, qué sé yo, si la ambulancia chocó o, por ejemplo, en el caso de una mala praxis, y vos tenés que seguir pagando la prepaga, o podés alegar la excepción de incumplimiento, que vas a dejar de pagar la cuota porque tuviste tal o cual situación. Mirá, yo estimo que ni bien vos mandás una carta o documento por incumplimiento, dejás de pagarlo, porque la que está reclamando sos vos. Acá la cuestión más compleja es la de la prueba. Que si bien, ¿sí? Sí. Yo no la pagaría, y si me intiman a que pague, consignaría ese mes. El tema es cuando hace 2 o 3 meses que no pagás y te venían haciendo el favor, ¿viste? De no quitarte los beneficios. Pero me parece que ante el incumplimiento, si vos sos la que está reclamando, encima no tenés que seguir pagando, lógicamente. Si no tenés que pagar un juicio, es un juicio largo, con todas las cuotas que eso implica, es irrazonable. Bien. Incluso podés presentar una medida cautelar, ¿viste? O una medida cautelar innovativa, en donde ordenes a hacer un embargo, en donde vos inmovilizás la venta la disposición de un bien a una medida cautelar innovativa. En la medida cautelar innovativa, cumplidos todos los requisitos de las medidas cautelares común, el juez ordena que se realice determinada cosa. ¿Sí? Un caso típico y real fue una persona que fue a hacerse un chequeo en la clínica de su medicina prepaga, de su empresa de medicina prepaga, y cuando se va a hacer el chequeo, lo dejan internado en terapia intensiva y dice que se tiene que poner 3 stents. La agarran a la mujer y le dice, mire, tiene que firmar este pagaré como garantía, porque la operación sale 120.000 pesos. Entonces, ahí, lógicamente se hizo
directamente una medida, no lo firmó la señora, por supuesto asesorada, se presentó una medida cautelar innovativa, por supuesto que no se pagó el próximo, al contrario, no solo no se pagó, sino que se notificó en 48 horas, el juez firmó una medida cautelar innovativa en donde obligaba a la clínica y hacía responsables si no le hacían la operación sin que tuviera que firmar el pagaré. Porque para eso venía pagando la cuota. Ya les digo, si no le cierran los números a la empresa, es porque está administrando mal, de alguna manera. Fíjense, por ejemplo, no quiero dar nombres, pero a veces es imposible. Estas empresas de prepagas que tienen empresas, agencias de viaje, y por ahí no te cubren a vos todo lo que te tendría que cubrir. Entonces, ¿para qué tiene una agencia de viaje? Está bien, están diversificando sus riesgos, pero eso en la medida que te cubre lo que te tiene que cubrir. Si no están, digamos, es una empresa, y hay muchas, ¿no? Hay muchas. Justamente antes empresas de la obra social, en este caso, es la obra social de la facultad, de comisados. Ustedes cada caso se toma en particular, mi persona, sino por gente que conozco, cada tema se evalúa en particular si sale de los cánones previstos. Hay una administración perfecta, transparente, y vos no vas a ver, viste que hay Europa organizado por Suma. Al contrario, yo creo que ahora ustedes también tienen, los que son alumnos tienen algún tipo de cobertura, ¿no? Con Suma. ¿Sí sabían eso? No, no sabía. En mi caso, no sabía. Sí, tienen ¿No puede una afiliarse cobertura. únicamente el personal docente? ¿Cómo? Que no sabía eso, creía que solamente podía afiliarse el personal, no los alumnos. Pregunta porque que tenía la credencial. Y no sé si es solamente para la farmacia, que si es para la farmacia solamente, ya te digo, por más que hay una en toda la ciudad, son gente que a veces te dan posibilidades de, no, te lo consiguen el medicamento sí o sí, pero yo tengo la idea, me quedó la sensación de que podían estar afiliados los alumnos. Eso averigualo porque te digo que si es como pienso, es un golazo, porque realmente es muy eficiente, tiene consultorios odontológicos propios, y otros tipos más de especialidades propias, con médicos propios. Bueno, eso es un ejemplo de lo que debería ser una obra social, por ejemplo, y no que se enriquezcan, no, muy bien administrada, muy, muy honesta la gente, muy personalizado todo, ¿viste? Así que ahora óptica también tienen, propia. Y bueno. Bueno, yo voy a terminar antes hoy, chicos, no sé qué hora es. Doctora, ¿le puedo consultar? Sí. Quería saber lo del parcial, doctora, porque... Sí. Para Nos saber dieron más.
las fechas. Esperá que apago el celular, porque ya va a empezar a sonar. Nos dieron las fechas y yo las anoté en la agenda. Pensé que se las habían dado a ustedes también, del centro de estudiantes. ¿No le dijeron nada? Sí, la fecha sí, yo le iba a preguntar sobre las formas, si había que presentar un tema, si iba a ser coloquio, cómo toman ustedes. Hasta junio, eso. Mira, las fechas las tienen, no las tengo que buscar, perfecto. En general, nosotros, esta comisión se maneja de esta manera. Si son 3 personas en una mesa libre, por ejemplo, que ahora, ay, por Dios, lo mataría. Si fueran 3 personas en una mesa libre, si es que no llegan a ser presenciales, lógicamente que va a haber por lo menos un adjunto y otra persona más que integre la mesa y se va a tomar de a uno. Pero siendo más, como son ustedes, generalmente hacemos una especie de, no coloquio, no es exactamente un coloquio, pero hacemos pasar de a 3 personas, le vamos preguntando a una, después generalmente eligen un tema, por más que nosotros le digamos, y esto va para todas las materias que tengan que rendir, es como un mecanismo que ustedes tienen que tener incorporado. Tienen que saber de cada unidad, o del tema que ustedes, de cada unidad, cómo empezar y cómo terminar el tema. Eso es importante. Eso lo usa la gente que hace oratoria, por ejemplo. Por ahí lo del medio, viste, mucha importancia no le dan. Pero prepárate un tema como para estar cómoda, ¿viste? Exponiendo. Después de ese tema, nosotros te vamos a preguntar sobre otros temas. No va a ser solamente el tema que vos elijas, como si fuera una mesa libre, ¿está? Pero es importante que el tema con el que empiecen se sientan seguras, porque es lo que te va a relajar, ¿viste? Y además en nuestra comisión somos en ese aspecto muy, muy amigables, te diría, ¿viste? No somos de los que ando hasta que empieces a transpirar. Bueno, creo que ya nos conoces un poco y sabés más o menos cuál es el perfil de cada uno. Así que, no, preparen un tema como para empezar. Después nosotros les hacemos preguntas sobre los otros temas. Ahora, no se olviden del código, chicos, que este código es mucho más chico. Hay artículos, como yo les dije recién, el artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor, el 38 de la Ley de Defensa del Consumidor, el 40, esos artículos los tienen que saber, porque en ese artículo está todo el contenido. A partir de ahí ustedes pueden desarrollar un tema. El artículo 13, el 8, los primeros para saber cuándo están dentro, básico, cuándo están dentro del sistema de defensa del consumidor y cuándo están fuera, porque las normas que se aplican van a ser diferentes. Fíjense que en el Código de Civil y Comercial no se deroga la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley de Defensa de la Competencia, que forma parte del mismo sistema. Se complementa. Entonces, tengan presente la letra de la ley también. Hay artículos que son más importantes que otros y en esos, por supuesto, hacemos hincapié. Pero en materia de prueba, por ejemplo, o de interpretación, son 3 artículos. En esto de contratos conexos. Bueno, yo les voy a subir el material para que ustedes lo tengan claro, pero lo importante es que entiendan, que nos puedan dar ejemplos,
Y que entiendan cuál es el fenómeno, cómo funciona, cómo opera, cuáles son las consecuencias, para qué sirve saber sobre contratos conexos, para qué sirve saber cuáles son las normas de interpretación. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿qué ¿O duda? unidades entrarían en el parcial? ¿Qué unidades son? ¿Cómo? ¿Qué unidades entrarían? No te escuché bien. Sí, quería saber qué unidades Todas, entran. Yo estoy en el plano todas 88, por ejemplo. todas las que estén en el programa, todas las que dimos. O sea, no tengo acá a mano el del plan 88, pero en realidad no es diferente, lo que cambió fue el formato. O vos que lo tenés a mano, decime, por ejemplo, hasta ahora, porque incluso en estos audios que yo les subo, que es un poco conversión, algunos temas que en el otro, cuando se habla, por ejemplo, del anteproyecto del Código Único de Contratos, que la unidad 12 era medio terrorífica, y escuchándolo, sabiendo a qué se refiere uno, es mucho más simple, porque no les estamos pidiendo, a ver, fíjate qué es lo que a vos te parece que es diferente. Decime, fíjate, ¿lo tenés ahí? Por ejemplo, la primera parte de la materia llega hasta la unidad 22, que es teoría general de obligaciones contractuales. Hay temas que están como mezclados, que en realidad pertenecen a una unidad, pero están como desplegados en varias. Por eso me generó confusión. La primera parte que hablaste no salió clara. Y yo Sí, te voy a decir, a ver, es la sí, unidad 1. decía que en la primera parte del programa, dice primera parte, llega hasta la unidad 22, que es teoría general de obligaciones contractuales. Quería saber Sí. más o menos hasta qué unidad vamos a llegar, como para organizarme en realidad. Hasta dónde Mira, leer. yo creo que vamos a terminar con todo lo que está en el programa, porque no nos quedan tantas unidades para desarrollar. Hoy me tomé, digamos, esta licencia de hablar sobre un punto porque Mossetti Turraspe escribió un libro, Lorenzetti escribió un libro, que supieran ejemplos. Lo que no se dé en corta, bueno, lo que no se dé en forma presencial, vamos a habilitar el material que tenemos, ¿sí? De todas maneras, siempre pueden hacernos preguntas. De todas maneras, siempre estamos para aclararles las cosas que no se puedan entender del texto o del programa. Bien, entonces me guío por lo que se ha visto en clase y lo que está subido en el campus. Básicamente, ¿viste? Pero no deje el código. Código, primero, ¿viste? Y lógicamente sí, el
me refiero a que no hay tanta diferencia entre un programa y otro, conforme el código. Hoy me salté hice este salto, porque es una unidad que le toca dar a Florencia, y yo la quería desarrollar, este punto en particular, lo van a ver después, mañana posiblemente ya visible. De todas maneras me voy a fijar, te prometo que me voy a fijar cuál es la diferencia exacta entre un programa y otro, si hay mucha diferencia o no. Bien, gracias. Bueno, entonces chicas, hoy ya doy por finalizada la clase y posiblemente en la próxima hable de modificación del contrato. Damián o Florencia hablaron sobre formación del contrato y etapa precontractual. Porque me parece que quedó colgada esa unidad que está casi al principio. Sí, Damián, ok. Ok, perfecto. Y todo lo que les pueda ir aportando a ellos también se los voy a subir. ¿Mm? Así que, bueno, y yo creo que vamos a terminar. Sí, se corta mucho. Lástima. Me voy a fijar qué problema puede haber. Gracias a ustedes, chicos. Gracias, profe. Buenas tardes.